cada historia del Antiguo Testamento, en el caso de hoy, la historia de Moisés, tiene algo a lo cual apunta. Y eso es Jesucristo. ¿Por qué aclaramos esto? Porque si no, sería como yo le preguntara a las personas, ahora, ¿conocés la historia de Moisés? Dice, sí, yo vi la película. O lo que es peor, yo vi la novela. Pero no es ni una película ni una novela, y ustedes saben que estas producciones hechas por los hombres en ningún lugar apunta a Cristo. En ningún lugar está allí el mensaje del Evangelio, porque es para entretener. Y muchas predicaciones saben que son así, para entretener, para decir, bueno, sacamos buenas enseñanzas de la vida, errores a evitar, y así con cada personaje bíblico. Pero si no vemos a Cristo en cada historia de la Biblia, realmente sería en vano nuestra lectura de la Biblia, nuestro conocimiento de la Biblia. En el día de hoy tenemos el comienzo del libro de Éxodo, a lo cual, como vengo diciendo hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Cada vez que tomamos, ya sea una persona, en este caso Moisés, ya sea un hecho o algún objeto que después vamos a ver en el tabernáculo, se llaman tipologías de Cristo. Es decir, tipología es algo que nos muestra en el Antiguo Testamento a aquel que iba a venir en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Es decir, apunta al Mesías. Hemos visto ya varias historias, hemos visto el domingo pasado la historia de José, que es una de las historias que, como hemos dicho, tiene mayor paralelismo con Cristo, pero también Moisés. Así que vamos a hacer un repaso de la historia que hemos leído. Sabemos que José salvó a sus hermanos del hambre. ¿Por qué? Porque él era como un gobernador de Egipto. Después de Faraón estaba José, y gracias a que Dios guió a José a interpretar los sueños del Faraón, es que guardaron comida para no morirse de hambre durante 7 años. Durante parte de la tierra se murió seguramente pueblos de inanición, de enfermedades, etc. Pero el pueblo de Israel estuvo protegido en Egipto. ¿Por qué? Porque era la familia de José. Y después de eso vinieron varios gobernadores más. No es que, murió Jacob su padre, después murió José, y el primero que vino a gobernar ya se olvidó de todo. No, ellos se acordaban, los egipcios llevaban un registro de lo que había hecho un pueblo que descendía de alguien llamado Israel, que es Jacob, ustedes saben, el mismo nombre, y eso estaba en los anales de los egipcios. Lo que sucede es que después surge un nuevo rey que no conoce a José, no en el sentido de persona a persona, porque los anteriores tampoco lo conocían, ya José había muerto, sino que desconoce lo que hizo José, pero especialmente, esto es lo fundamental, desconoce lo que hizo Dios, el verdadero Dios, Jehová, como se dice en el Antiguo Testamento, con ese nombre se revela Dios, desconocía al verdadero Dios y ellos eran politeístas, tenían, ustedes saben, en la historia, cuando se enseña en la escuela, tenían múltiples dioses, los egipcios, adoraban a los astros, a las criaturas, etc. Entonces, este rey, este gobernante, mejor dicho, de Egipto, desconoce lo que Dios hizo, desconoce lo que José hizo, entonces desconoce que tiene que proteger a ese pueblo de Israel. Y cuando lo ve ese pueblo de Israel, ve que se empiezan a multiplicar, que son más numerosos casi que los egipcios. No sé cuál habrá sido el plan de natalidad egipcia, pero Israel crecía mucho mayor que ellos. Entonces allí viene la idea de que ese pueblo es una amenaza, porque en el caso hipotético de que haya guerra, así pensaba ese gobernante egipcio, en el caso hipotético de que haya guerra, ese pueblo de Israel se iba a unir y lo iban a derrotar. O sea, se iba a unir con los enemigos de Egipto. Aquí tenemos algo para pensar un poco. Si bien no vamos todavía al ejemplo o a la tipología de Cristo mismo, es para pensar. Siempre que el pueblo de Dios, en este caso Israel, en el Antiguo Testamento,
gozaba de cierto favor, de cierta comodidad, no se murieron de hambre, después prosperaron, después se multiplicaron. Pero eso no dura mucho tiempo. Históricamente, el pueblo de Dios en paz con el mundo no dura mucho tiempo. En el Nuevo Testamento, la iglesia, el pueblo de Dios, sin ser perseguida por el mundo, no dura mucho tiempo. Nosotros hemos nacido, creo sin equivocarme, por lo menos en Argentina, en la época en donde al pueblo de Dios no se lo persigue. Pero alguno podrá decir, sí, pero se nos contraría, se burlan de nuestra fe. Eso no es nada, hermano. Eso no es nada todavía. Va a haber un momento en donde van a empezar a perseguir a la iglesia. Esto ha sido históricamente así. Son como esos vaivenes, ¿no? Épocas de tranquilidad, épocas de persecución. ¿Y cómo empieza la persecución? Ahora vamos a ver. Siguiendo con la historia, se multiplicaba el pueblo de Israel, entonces empezaron a ponerles cargas, diciendo, bueno, de esta forma van a estar más entretenidos en el trabajo, no van a tener tantos hijos, o se van a enojar con nosotros, pero no lo iban a dejar ir. Lo iban a tener por esclavos, si fuera por ellos, por siempre. Pero vamos a tener un freno sobre Israel, pensaba este gobernador de Egipto, de Faraón. Entonces, eso no bastó. Y acá viene esa decisión que toma, que es terrible, de matar a todo niño varón que nazca. Ustedes recuerdan cuando fuimos, siempre nosotros nos retrotraemos a un versículo del principio de la creación, Génesis 3:15. La lucha entre dos descendencias, la que iba a traer al Mesías y aquella que está alineada con el Satanás, la serpiente, y que combate a la línea del Mesías. Fíjense en que Egipto protegió a la simiente de la mujer, es decir, la línea del Mesías, el pueblo de Israel, y ahora, ¿quién aparece? La serpiente de nuevo, a morder, a matar, a destruir. Nosotros sabemos, hermanos, que detrás de Faraón está Satanás. No es solamente Faraón que se le ocurrió diciendo, bueno, peligra mi poder político, que sí lo era. Pero Satanás y sus demonios siempre instigando a combatir ese pueblo, porque sabía que de ese pueblo iba a venir el Cristo, el Mesías. Entonces, lo que hace Faraón es algo impensable, porque le dice a las parteras que maten a los niños varones. Y obviamente las parteras hebreas no hicieron eso, sino que temieron a Dios, y Dios bendijo a estas parteras. Si bien no es el tema principal, hoy vivimos en un mundo donde se mata a los bebés en el vientre, donde políticos prescriben leyes para decir aborto para todos, o impulsan a las clínicas y todo parece estar bien. Hay más asesinatos de bebés por el tema del aborto y otras cosas, prácticas parecidas, que por cualquier guerra mundial. Uno dice, la guerra mundial mató mucha gente. Esto ha matado más gente. Pero qué bueno cuando el pueblo de Dios se opone a eso. Cuando se mantiene firme en las convicciones del Señor. Estas dos mujeres se mantuvieron firmes. Ellas no mataron a los niños. Pusieron la excusa diciendo, bueno, las mujeres hebreas son más fuertes, no necesitan nuestra asistencia, nacen los chicos antes. Pero se dio cuenta Faraón diciendo esto, me están mintiendo. Entonces tomó la peor decisión. O sea, fue duplicando la apuesta. Tiren al río a los niños. Eso es terrible. Imaginamos que nace un niño varón, están guardias egipcios, están expectantes allí a detectar un nacimiento y a llevarlo al río Nilo y a tirarlo. Y ese niño se va río abajo, seguramente sus padres corriendo kilómetros para darle un entierro o poner rocas para hacer una tumba improvisada, o quizás nunca más lo volverían a ver.
eso desembocaba en el mar Mediterráneo, o sea que quizás otros países de la costa también se enteraban de esto que estaban haciendo los egipcios con los niños. Pero hay una madre que oculta a su hijo, quizás ocultó su embarazo, lo ocultó por 3 meses, como dice aquí, vio que era niño hermoso, uno dice, pero lo ocultó porque era hermoso, no, lo ocultó porque era su hijo. Ese detalle nunca, yo he visto muchos predicadores tratando de darle una explicación por qué era hermoso. Recuerden que en este momento es una autobiografía de Moisés explicando eso. No sé, en hebreo es bueno, no quiere decir hermoso, ¿sí? Es simplemente bueno. O sea, nació bien, no tenía ningún defecto, porque los egipcios mataban a los niños con defectos, como hacen hoy. Salen en la ecografía, cuando quieren pedir un bebé a la carta, como dice, tiene tal problema, no lo quiero. Yo creo que la aclaración bíblica que era hermoso, pero recuerden que en hebreo es simplemente bueno, era para decir, ¿no es cierto?, que no tenía defecto en sí. Ir más allá de esa explicación, pienso que la Biblia no nos dice. Y sabemos aquí lo que pasó, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, que lo puso en una arquilla de junco, un arca. Era como una cunita, pero cerrada. A veces en la escuela dominical se le hace pintar a los niños que venía un arca abierta con el bebé. Ah, es un bebé, lo voy a rescatar. No sabía lo que era a veces, pero podría suponer la hija de Faraón, que fue al río a lavarse, estaba también con sus doncellas, que venía una arquilla que la madre, ¿no es cierto?, de Moisés, había puesto en el río muchos, quizás cientos de metros o cuadras, río arriba. Entonces venía la arquilla flotando río abajo y manda la madre de Moisés a su hermana. A su hermana la conocemos después por nombre. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam. La Biblia no nos dice qué edad tenía, pero se supone, por algunos escritos extrabíblicos, que tenía unos 12 años. Entonces, a esos 12 años se acerca, cuando recogieron de las aguas, dice que la hija de Faraón mandó a alguien, quizás a nadar más rápido, a agarrar esa arquilla, a traer el bebé, y estaba llorando. Y uno dice, ¿cómo se metió en la conversación Miriam? Bueno, es una niña, quizás la hija de Faraón y nadie iba a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Era una curiosa más. Pero le habrá hablado en hebreo. Y lo curioso es esto, que la hija del faraón entendió. ¿Qué le dijo Miriam cuando dijeron, es un niño de los hebreos? ¿Querés que te consiga a alguien de los hebreos a que te cuide a este bebé? Supuestamente, esta mujer no tenía hijos, habrá ansiado hijos, pero a lo mejor dice, yo no puedo amamantar, porque no es mi hijo, y ahí no ibas a comprar a un negocio leche nutritiva para bebés, no había nada de eso. Entonces, claro, por eso entendemos que dice, sí, que la cría alguien, a ver quién es. Ah, yo la llamo. ¿Y a quién llamó? A la madre. Se supone que lo crió hasta los 2 años, 3, el destete que se llama, y encima la mujer, ¿no es cierto?, la hija de Faraón dice, yo te lo pagaré. O sea que la madre no solamente recuperó a su hijo de que no sea muerto, sino que además le pagan. Sí, alguno estará pensando, es la primera asignación universal por hijos, ya sé. Es la única. Entonces esta mujer, cuando cumple la edad, lo traen y le pone un nombre. Acá es tan importante. Sacado de las aguas. Moisés. No se puede explicar desde el idioma bíblico, hay 8 teorías para explicar este nombre, pero quiere decir sacado. O, como dice la Biblia, no sé, sacado específicamente de las aguas. Bien, vayamos a los puntos. Esto es la introducción simplemente. Primer punto.
la descendencia del pueblo de Dios, aquel que trae el Mesías, en este caso por Moisés, siempre es perseguida, siempre va a haber una persecución. Y acá tenemos la primer similitud con Cristo. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, estamos hablando de Jesús, aquel que habitaba en el cielo, aquel Hijo que era la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el plan salvador de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es el que iba a nacer como hombre. O sea, el que iba a encarnar. Y vino a este mundo. Nació en una arquilla muy pequeña, en un humilde pesebre, donde comen los animales, nació humildemente. Pero acá vemos la primera similitud. Desde el punto de vista de Moisés es bastante terrible, porque imagínense, en un río donde flotan niños muertos, hay un niño que viene flotando, pero seguro, vivo. Es rescatado y es el futuro libertador de Israel, del pueblo de Dios. Muchas veces cuando la Biblia habla de aguas, se puede referir a gente, muchas aguas quiere decir muchas gentes, naciones. El Hijo de Dios vino a este mundo, pero no como Dios solamente, sino también vino como hombre. ¿Y cómo estábamos los hombres, todos? ¿Cómo está la humanidad, por así decirlo, toda, cuando Dios envía a su Hijo? ¿Y cómo está la humanidad después de la caída del Edén? Muerta. Somos cadáveres flotando en el mar, o en el río de la vida que van, al menos que Dios haga algo para dar vida a esas personas. Jesucristo vino y fue un bebé diferente. Uno dice, los bebés nacen vivos, sí, claro, pero nacen espiritualmente muertos. Uy, dirá alguno, ¿cómo es esto? Que los bebés nacen espiritualmente muertos. Bueno, la Biblia nos dice, desde la caída del Edén, todos los hombres son pecadores, lo dice el libro de Romanos. Cada bebé que nace en este mundo, nace, obviamente su corazón palpita, nace vivo biológicamente, obviamente tiene el espíritu que es a imagen de Dios, va a pensar, ¿no es cierto? Va a desarrollar su intelecto, va a crecer en sabiduría, pero espiritualmente separado de Dios. Nace espiritualmente, la Biblia al decir que una persona está separada de Dios, dice muerto espiritualmente. O sea, los bebés humanos nacen muertos, separados de Dios. Y necesitan, para conectarse a Dios, a alguien que los reconcilie con Dios. Ahora, hay un solo bebé que nació vivo, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y ese fue el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hizo sombra, es el lenguaje poético, ustedes saben, usado en los evangelios, sobre María Virgen. Y la Virgen concibió y dio a luz un niño, que es verdadero Dios, que existía desde antes de la creación de este mundo y por quien creó también todas las cosas, pero también ahora toma humanidad. Y podemos decir, si lo vemos desde el punto de vista humano, es el único bebé vivo espiritualmente, donde agrada a su Padre, donde no tiene pecado, donde es puro, perfecto, y así vivió toda su vida. De las aguas fue sacado Moisés, el Señor Jesús, fue enviado a este mundo, porque Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo. Lo envió en medio de un mar, en medio de un río de muertos, que somos nosotros. Y el único vivo es el que puede darnos vidas. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida. Pero para tener vida, primero tiene que reconocerse esto. Estoy separado de Dios. Estoy muerto. No es que el pecado te lo enseñan otros. Sí, también te lo enseñan otros. No es que el pecado viene de afuera. Sí, te influye de afuera. Sino que nacés con pecado, nacés con esa semilla en el corazón de maldad. Hoy hemos visto en el repaso de la confesión de fe de 1689 que Dios tiene que hacer un llamado eficaz, que Dios tiene que llamar para salvación porque un muerto no puede salir de la tumba por sí mismo. También se ha dicho hoy que no hay personas que por naturaleza busquen a Dios, pero alguno dirá, pero sí hay gente que busca a Dios, sí,
Yo te lo acepto. Hay gente que busca a Dios porque es religiosa. O sea, la gente tiene una necesidad de Dios porque tiene ese vacío dentro y busca a Dios. Pero cuando se encuentra el pecador con un Dios santo, cuando se encuentra con un Dios que dice, tenés que arrepentirte de tus pecados y tenés que abandonar tu vida, mira a Jesucristo que te reconcilia, pero tienes que dejar toda tu vida atrás, mucha gente dice, ese Dios no me gusta. Ese Dios no es el que yo estaba pensando. Yo quería un Dios que pueda ir a la iglesia, pueda tener una comunión familiar con muchos, pueda integrarme socialmente, pero que me dejen vivir en mi pecado. Que me dejen vivir como yo quiero vivir. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Entonces mucha gente puede buscar a Dios de esa manera, religiosamente, pero no el Dios al cual se va a rendir. Va a doblar sus rodillas y va a decir, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Pero aquellos que Dios llama para salvación, sí lo van a hacer. Sí van a decir, yo soy un pecador que he nacido muerto y que necesito ser rescatado. Necesito ser salvado y por eso voy a Jesucristo a que perdone mis pecados. Le pido perdón a Dios y creo que en Jesucristo, quien es perfecto, puro y santo, murió en la cruz, sufrió la muerte para que yo pueda tener vida. Las personas que se salvan y tienen vida en Jesucristo es porque primero se vieron necesitados de Él. Eso es el Evangelio. Eso es lo que apunta la historia. Eso es lo que nos dice la historia de Moisés. Él fue enviado para liberar a un pueblo. Y tenemos, ¿no es cierto?, en esa tipología a Jesucristo después, 1500 años después casi, viniendo a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Todo pecador que cree en Él tiene vida eterna. Todo aquel que se ha arrepentido y puesto su fe en Jesús ha encontrado a este libertador. Tenemos que en esta lucha, ¿no es cierto?, de Satanás con tal de destruir al pueblo de Dios, Dios de manera sobrenatural preserva. Uno dice, bueno, en caso de Moisés pusieron a la hermana para que viera lo que pasaba, pero el arca podría haber seguido de largo. La mujer egipcia que fue nadando a buscarla no la alcanzaba. O quizás simplemente pasaba por allí y esta hija del faraón dijo, un arca pasando, no me interesa. Vemos la mano de Dios moviendo toda la situación, toda la historia, para preservar a aquel que iba a ser una tipología de Jesús, un ejemplo de Jesús en el futuro, el libertador. Después vamos a ver en otros mensajes cómo esta tipología aumenta al compararse al Salvador. Satanás siempre ha sido así. Ha matado a los niños en el tiempo de Moisés. Y en el tiempo de Jesús, cuando nace en Belén, ustedes saben cuál fue la amenaza de Herodes, diciendo, porque hasta ese momento no sabía nada, vinieron los reyes, los magos, perdón, no eran reyes, pero la gente lo conoce como los reyes magos, pero la Biblia no dice que eran solamente sabios, magos, no hacían magia, no sacaban conejos de la galera. Y esos magos lo que le decían, lo que le dijeron a Herodes es, venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes dice, yo soy la jurisdicción acá, yo soy el rey aquí. ¿Cómo que hay otro? Pone en peligro mi reinado. Le creyó. Entonces dijo, para asegurarme de que nadie suba al trono, voy a matar a todos los niños, varones, menores de 2 años. Y ustedes saben que, igual que pasó con Moisés, cuando nació y mataron a muchos niños antes que él, cuando nació Jesús, mataron a muchos niños. Ahí no tirándolo al río, sino con la espada. O sea, de muchas muertes vino Moisés porque el pueblo ponía en peligro, el pueblo del Mesías ponía en peligro el reinado de Faraón. Ahora, viniendo el rey, viniendo Jesús, pone en peligro el reinado de Herodes. Pero básicamente, yendo como un paso atrás para ver la historia más de lejos, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo de Dios, Satanás. Los hombres actuando de acuerdo a su voluntad, desde el Edén hasta nuestros días, persiguiendo
Ahora no a la descendencia anterior a Jesús, sino al mismo Jesús. ¿Y qué pasó? Dios se aparece, un ángel de Dios, le dice a José, el padrastro de Jesús, en sueños, huye. ¿A dónde lo llevan en su vida? Nuevamente a Egipto, lugar de protección. No era para quedarse allí, pero huyen. Y ahí vemos Dios moviendo de nuevo la historia, primero para proteger a Moisés y ahora para proteger a su hijo amado. Esto les queda como una curiosidad para leer en casa. Apocalipsis 12, un pasaje muy controvertido, muy difícil de la Biblia, simbólico sin duda, donde nace un hijo varón y el dragón, la serpiente antigua, Satanás, quiere destruir y manda como un río y la tierra abre su boca y no le llega el río. No voy a explicar todo eso porque es muy complicado y no hay acuerdo sobre qué es, pero sí la simbología es esta. La simbología, sin duda, las que le digo ahora, es la correcta. Es el diablo en contra de Jesucristo. Quiero aclarar esto. No es una lucha de iguales. No es una lucha de iguales. ¿Cómo una lucha de iguales? He visto esta herejía en internet. No la compartan. Díganle a los que la comparten que está mal. Una pulseada entre Satanás y Jesús. No sé si la han visto. Es una herejía. Jesús no juega pulseadas con el diablo. Él es el creador del universo, es el Dios omnipotente. Es la segunda persona de la Trinidad que comparte los mismos atributos que el resto de las personas. Es verdadero Dios. No necesita jugar pulseadas con Satanás. Claro que cuando estuvo humanamente en la carne, en el desierto tuvo hambre y Satanás le ofreció diciendo convierte las piedras en pan, pero él no accedió. Pero esa debilidad ya pasó. Terminó en la cruz, venció la muerte porque resucitó al tercer día. Jesús no juega pulseada con Satanás. Satanás se opone a Jesucristo, a la descendencia anterior de Jesucristo, a Jesucristo cuando estaba en este mundo. Y después de que Jesucristo murió y ascendió, y está hoy a la diestra del Padre, ¿con quién hace guerra? La iglesia. La guerra sigue, pero la victoria está ganada. La batalla, en general, la guerra está ganada y el diablo te va a tratar de querer ganar varias batallas. Se opone al evangelio, se opone al avance de la iglesia. A él no le interesa si una iglesia o una persona predica un Jesucristo que no es el de la cruz. No le interesa, es más, alienta ese tipo de cosas. Mientras la gente crea que puede vivir una vida religiosa, yendo a una iglesia, diciendo, yo soy evangélico, y cuando llega la presencia de Dios va a decir, se va a ajustar su traje, y va a decir, yo fui evangélico en la tierra, tengo acceso. Y Dios va a decir, pero ¿quién sos? No te conozco. Nunca te rendiste a mi Hijo Jesucristo, simplemente fuiste un evangélico, simplemente fuiste una persona de iglesia, pero que no cambió su vida. Fíjense en cuando Dios impacta vidas a través de Jesucristo, ¿qué pasa con las vidas de las personas? Cambian. Uno dice, cambia internamente, eso no lo podemos ver, llamamiento interno que vimos hoy. Pero cambia externamente. Si no hay cambio, no hay evidencia de vida. Si no hay cambio de vida, ¿con qué Jesucristo te encontraste? Con aquel que te da comodidades, con aquel que te da trabajo, salud, dinero, es el que se ofrece hoy, ¿no? Pero no es el de la Biblia. El de la Biblia dice, para esto he venido al mundo, para dar mi vida, para que muchos vayan al conocimiento de la verdad, para que muchos tengan vida, y tengan vida interior en un mundo de caos, de confusión, de muerte, de enfermedad. La Biblia es muy clara. El camino de Jesús es el camino angosto, es la puerta estrecha. El camino ancho de facilidad y de bendiciones lo ofrece el diablo, siempre te lo ofrece. Y ahí se disfraza de Jesús y te dice, vení, este camino es fácil. La Biblia te dice, el camino de Jesús es difícil. El que quiera amar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará, dice Jesús. Vemos la mano de Dios en la preservación de Moisés, como ya hemos visto, y la de Jesús. Un dato más antes de pasar al tercer y último punto.
cómo Dios ha utilizado a las mujeres a lo largo de la historia. Destacar eso, ¿sí? Claro, Eva fue la primera que pecó, se le dio el fruto a su marido. Él fue responsable porque Dios llama primero a Adán, después a Eva. Pero la promesa del Evangelio, Génesis 3:15, hace a la mujer. Aquí 2 parteras. Aquí una madre temerosa. Aquí una hermanita menor en los planes de Dios para cuidar la vida de Moisés. Una mujer extraña a la fe hebrea, la hija de Faraón, para rescatar también. Una joven virgen llamada María. De otra tribu, no de Leví. Moisés era de Leví, ambos. Jesús era de otra tribu, de otro hijo de Jacob, que era Judá. Pero que Dios utiliza a esta mujer para traer al Salvador. No es un mensaje feminista, pero todos participamos en la historia de la redención. Vemos en el Antiguo Testamento hombres y mujeres participando de la historia de la redención. Y vemos en el Nuevo Testamento que tanto hombres y mujeres tienen el deber de predicar el Evangelio. No creemos en pastores, no creemos que una mujer pueda ocupar un púlpito porque es muy claro Dios en 1 Timoteo 3, pero no porque la mujer no pueda ser una pastora, no va a decir yo no puedo servir a Dios. La Biblia te demuestra una y otra vez cómo mujeres temerosas de Él fueron guiadas por su providencia en los asuntos más importantes del Salvador. Pero el Salvador ya murió en la cruz y ahora tenemos el Evangelio. Así que mujeres y hombres, ¿no? Prediquen el Evangelio, enseñen el Evangelio a sus hijos. Sean madres de ejemplo, de temor de Dios. Apunten con sus vidas a Cristo. Vamos al tercer punto. La simbología mayor de Moisés, y como vamos a ir desarrollando en los próximos domingos, es el ser el libertador. En el discurso de Esteban del Nuevo Testamento, en Hechos 7:35, dice, a este Moisés envió Dios como príncipe y libertador. O sea, príncipe porque fue en su momento como un príncipe egipcio, pero fue un principal sobre todo en Israel. A eso se refiere, pero está la palabra esta. Moisés que fue un libertador. Dios dio la ley por medio de Moisés. Esto lo vamos a ver después. No me quiero tentar a predicar de otro mensaje. Mas la gracia vino por Jesucristo. Dios envió a Moisés para que nos mostrara, por medio de la ley de Dios, los pecadores que somos. Y envía a Jesucristo para diciendo, yo soy la única solución a tu mal. Tenemos un hecho en Génesis 49:10 que es de la vida de Israel, o sea, de Jacob. Que esto no dimos un mensaje de esto, pero déjenme decirle esto porque tiene realmente conexión. Porque está antes, obviamente, de Éxodo, de la lectura que hicimos hoy. Está la bendición de Jacob a las 12 hijos, 12 tribus de Israel. Hay una tribu que, de cada tribu dice algo. Extrañamente de Leví no dice cosas buenas y Moisés vino de Leví. Todavía no le encuentro a eso un poco de explicación. Quizás redimió su linaje, podemos decir, Moisés, siendo de la tribu de Leví. Y ustedes saben que después Leví fue del servicio al altar, ¿sí? Sino de la tribu de Judá. Uno de esos hermanos que no quiso matar a José, pero sí, bueno, estuvo de acuerdo en otras cosas. Pero de la tribu de Judá, por profecía de Dios, dice, no será quitado el cetro de Judá, y después dice, hasta que venga Silo, con H final, ¿no? A él se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que está diciendo? De la tribu de Judá, va a haber alguien que va a ser rey. Cetro nos habla que va a ser rey. Cuando llega ese rey, que vamos a ver más adelante, no es David,
solamente, no es Salomón, es la línea que va a venir después de David, de la tribu de Judá, que es el libertador, el príncipe, el rey Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino como rey? ¿Por qué Dios utilizó a Moisés, que después fue un príncipe, como figura de Jesucristo? Porque Jesucristo es un rey diferente. La Biblia nos dice con respecto a Jesucristo, Él es el rey de reyes. Fíjense en estos reyes impíos. Temían por su reinado, mataban niños. Tanto el faraón como Herodes, 1500 años después. Los reyes impíos. Temían al verdadero rey. El diablo, que es el príncipe de este mundo, cree reinar. Pero hay un solo rey, quien venció a la muerte, venció a Satanás, que es Jesucristo. ¿Te ha liberado ese rey? Un rey que trae liberación a su reino. Un rey que trae libertad a su pueblo. Un pueblo esclavo del pecado, su iglesia, ¿no? Anterior a ser iglesia. Estábamos en el mundo, estamos esclavizados en nuestros propios pecados, en el que nos transmiten los demás, en lo que infunde Satanás, esa triple lucha, interna, externa y la subjetiva de Satanás. Pero Cristo vino a rescatarnos. Por lo tanto, Jesús es no solamente libertador, sino que también es rey. Así como Moisés no solamente fue un príncipe, sino también un libertador. Este concepto unido, ustedes se darán cuenta, que se ha hecho gran violencia en las iglesias evangélicas en este tiempo, diciendo Jesús puede ser tu Salvador. Pero está en vos de aceptarlo como Señor. Otros dicen correctamente, Jesús no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Pero la Biblia nos muestra, ya con Moisés, nos muestra obviamente en las páginas del Nuevo Testamento, que Jesús es Salvador y Señor. Cualquiera que crea en Jesús, te vas a dar cuenta que se puso bajo el señorío. Aquella persona que dice, yo creo en Jesús y vive de acuerdo a su voluntad, no tiene rey, no tiene soberano, no tiene a quién rendir cuentas. Está viviendo para sí, pero invocando el nombre de Jesús. Aquel que es salvo de verdad, no solamente Jesús lo salva de sus pecados, sino que la persona se pone y dice, ahora Señor, soy tu siervo, soy tu hijo. Privilegio, ¿no es cierto? Podría ser solamente siervos, pero también somos sus hijos. 3 preguntas para terminar. A los creyentes. Vemos cómo las parteras egipcias y cómo muchos otros personajes a lo largo de la historia han sido acorraladas por el mundo a decir, actúa mal. Las parteras actuaron bien. No nos dice la Biblia, pero quizás pensando también en alguna promesa de Dios, aprendida de José, de Israel, de algo que se comentaba en el pueblo. No había registro escrito todavía. Pero nosotros sí tenemos registro escrito, que es la Biblia. Entonces, recordá que este mundo y Satanás va a poner a prueba tu fe. Va a decir, tenés que decidir, tenés que hacer esto. ¿Pondrás primero a Jesús, tu Señor? ¿Pondrás primero el estándar de la palabra de Dios? Allí está la bendición de Dios. Cuando nosotros no hacemos eso, no hay bendición de Dios. Respecto al rechazo, segunda pregunta, ¿estamos dispuestos a enfrentar este rechazo? ¿A que se burlen de nuestra fe? Todavía no te persiguen físicamente, pero quiero que sepas esto. La persecución, antes que física, es ideológica. Antes que sean echados bebé al río, ponían cargas sobre el pueblo de Israel. Hoy hay una carga sobre los cristianos. ¿Por qué? Porque son los únicos que están defendiendo la verdad de Dios. Son los únicos que se paran en este mundo y dicen, Dios creó al hombre
y a la mujer y no hay múltiples identidades sexuales. Dios creó al hombre, el hombre pecó y necesita un salvador que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay múltiples salvadores. Por sostener esta verdad tan radical vas a sufrir. ¿Estás dispuesto a sufrir eso? Porque si estás dispuesto a sufrir eso, si viene la persecución y no lo sabemos, no estoy asustando a nadie, no estoy profetizando nada, Dios dio su profecía, su palabra. No hay nadie que profetice, va a venir esto o aquello. Pero si llega a venir la persecución, yo creo que va a poner de manifiesto quiénes creen en Él y quiénes no. Quiénes se juegan, como decimos en Argentina, y quiénes no. Mientras tanto, cualquiera puede decir soy cristiano, pero ¿estás dispuesto a sufrir? Y tercero, valoramos esa verdad de Jesús que vino a darnos vida. Fíjense en que siempre insistimos, cada mensaje, cada exposición, cada comparación, cada tipología que apunta a Cristo, nos lleva a ver a Cristo para hacerlo más grande a nuestra vida. ¿Jesucristo ha crecido en tamaño? ¿Vos has decrecido en tamaño para decir, tengo un Dios grande y yo soy más pequeño? Que cada mensaje, hermanos, que estamos dando de tipologías, de apunta a Cristo, pueda causar en nosotros una dependencia mayor del Señor. Que Dios nos bendiga.